Me llamo Lidia Martín y desde hace 20 años soy psicóloga, escritora y conferenciante. En este tiempo me he dedicado sobre todo y me he especializado en intentar dar respuestas a muchos de los desafíos y retos que nos plantea la vida cotidiana, especialmente en el ámbito de la salud mental, y enfrentarnos de una manera diferente a esa especie de palabra maldita que demasiadas veces es la palabra cambio. En El mundo con otros ojos, este espacio que ahora también es tuyo, espero que te encuentres cómodo, que puedas disfrutar de escuchar de muy diferentes temas con diferentes voces y sensibilidades, a veces desde lo humano, desde lo profesional o científico, también desde lo espiritual, porque las personas somos un todo que no deberíamos simplemente compartimentar. Así que si te apetece esta propuesta, si te apetece que maticemos tantas cosas necesarias, que podamos ver la vida en grises, porque sabes que no es solo en blanco y negro, este es tu lugar, me encanta compartirlo contigo y te animo entonces a que pongas atención porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 44 del Mundo con otros ojos. Hoy nos preguntamos qué es realmente la asertividad. Y empiezo por el final, como suelo, diciéndote que quiero llevarme la asertividad a un plano mucho más allá que la simple habilidad social de la que tantas veces se nos habla cuando se explica qué es la asertividad. Habrás escuchado muchas veces, quizá en alguna formación de empresa, o simplemente lo has leído de esa manera en el contexto de algún libro de autoayuda, que la asertividad es la capacidad de una persona para poder ser capaz de defender su propio derecho sin ofender, sin dañar los derechos de la otra persona. Y efectivamente, cuando una persona hace esto, está siendo asertiva. Pero decir que solamente se es asertivo en ese contexto sería mucho decir. La asertividad vas a ver que tiene sus raíces en otras muchas situaciones diversas en las que el elemento central, los elementos centrales tienen que ver con que la persona está siendo capaz de poner orden correctamente. Así que permíteme que te traslade desde esta nueva visión de la asertividad una perspectiva distinta, más amplia, que nos va a dar además derivadas mucho más amplias también, que es la asertividad como esa especie de navaja multiusos, esa herramienta increíble que nos va a permitir poner orden en un montón de situaciones, algunas de ellas internas, otras situaciones externas, pero en todo caso, desde luego, teniendo en cuenta al otro y a nosotros mismos. Deja que te lo desarrolle con un poquito más de amplitud. Los beneficios que trae el orden solamente pueden medirse correctamente cuando pensamos en los muchos perjuicios que tiene para nosotros el desorden. De hecho, fíjate que si lo llevamos al extremo y nos superponemos un poco a todo el análisis pormenorizado, nos vamos a dar cuenta de que en líneas generales todo malestar procede de alguna clase de desorden. De hecho, piensa en el cuerpo de manera física, por ejemplo, y te vas a dar cuenta de que cuando nosotros no tenemos orden en nuestra salud física, cuando algún elemento de nuestra analítica está descompensado, cuando algún elemento en nuestra sangre está demasiado alto o demasiado bajo, cuando algún órgano no está funcionando correctamente o cuando algún sistema está fallando, ese desorden en el cuerpo da lugar a una serie de malestares que llamamos enfermedad. Es decir, más allá de los síntomas que puedan mostrar, la realidad es que algo en el cuerpo está mal funcionando y hasta que no ponemos orden en aquello que está mal funcionando, sea a través de medicación o a través de una operación o a través de la alimentación, pues el problema sigue dando mucho trabajo al cuerpo y la enfermedad o el malestar sigue produciéndose. Llévatelo al plano psicológico y te vas a dar cuenta de algo similar. Es decir, cuando algo está desordenado, por ejemplo, nuestras emociones están o inflamadas o ausentes, o por ejemplo, cuando las relaciones interpersonales están mal orientadas, eso hace que suframos interpersonalmente, pero que suframos psicológicamente. Donde hay un desorden, por ejemplo, en nuestros conceptos, donde hay una forma de pensamiento distorsionada, ese desorden trae una serie de malestares de tipo psicológico y buena parte de los malestares que conoces a nivel psicológico, de hecho, si lo analizas detenidamente te das cuenta de que en la base tienen algún desajuste
algún desorden, pues por ejemplo, en el caso de la depresión, lo que está desajustado es la presencia de la emoción tristeza o apatía. En el caso de la ansiedad, lo que está descompensado es el miedo. Y así podríamos analizar todos los trastornos psicológicos para darnos cuenta de que lo que hay es una situación de desorden. Si nos quedamos en el plano interpersonal, sucede tres cuartos de lo mismo. Es una de las manifestaciones psicológicas del comportamiento, porque somos seres gregarios que nos relacionamos unos con otros. Cuando en una situación una de las partes tiene todos los derechos y la otra todos los deberes, ese abuso del que hablábamos también en el último episodio nos va a mostrar cómo va a producirse malestar. Es decir, o una de las dos personas está completamente anulada, no es consciente de ese nivel de conflicto y abuso, y en ese caso ese desorden le está impidiendo tener una sana relación con los demás, o sí que es consciente de que esa relación no se está produciendo, pero decide, porque tiene problemas con el conflicto necesario, no poner orden entonces en la situación y prefiere el conflicto interno que el conflicto interpersonal. Pero supongo que ves, como lo estamos planteando de esta manera, que ahí hay un desorden que trae una serie de malestares, sean interpersonales, si es que los ponemos en orden, sean más de tipo intrapersonal cuando estamos evitando el conflicto necesario. Espero haberte trasladado entonces esa idea general de la que partimos, que es que todo malestar viene de alguna clase de desorden. Necesitamos entonces una herramienta que nos permita traer orden a las circunstancias para así empezar a sentirnos mejor. Y esa herramienta, tal y como te la voy a plantear, va a ser la asertividad, que va a ir mucho más allá simplemente de defender algunos derechos, que por supuesto defender derechos es algo asertivo, pero no es la única forma de utilizar la asertividad, como vamos a ver. Y una de las primeras cosas que quiero plantearte son algunas de las derivadas de los beneficios positivos que tiene, de hecho, la utilización de la asertividad. Cuando una persona es capaz de ser asertiva, vive de una manera ordenada, entonces es una persona que sufre muchísimo menos estrés, mucho menos desbordamiento, porque tiene mayor capacidad de acción sobre las situaciones, hace crecer sus recursos, por ejemplo, siendo capaz de pedir ayuda sin ir más lejos. Es una persona que vive con menos ansiedad porque también es capaz de manejar las incertidumbres, por ejemplo, dialogando con personas, abordando los conflictos necesarios, poniendo orden en esas situaciones que le crean duda o malestar por no saber. Pone el cascabel entonces al gato cada vez que es necesario. Eso le lleva también a sentirse mucho menos indefenso, por lo cual el sentimiento de la depresión no aparece con tanta frecuencia en personas que son asertivas. Tienen esa capacidad de poder ahuyentar de alguna manera los extremos en el bajo estado de ánimo porque no se sienten indefensos ante las circunstancias. Hacen con aquello que tienen en la mano el mejor uso posible para contener los efectos de la propia circunstancia y de esa manera la depresión muchas veces no llega a producirse. Sí sucede, sin embargo, en personas pasivas que suelen ser carne de cañón para la ansiedad, para el estrés o para la depresión, además de otros muchos efectos psicofisiológicos que dañan su salud física y mental de manera muy, muy clara. Las relaciones interpersonales, evidentemente, para las personas asertivas son mucho más placenteras, son mucho más beneficiosas, están mucho más equilibradas, están sostenidas sobre una base de honestidad, una base de justicia, una base de afecto bien entendido, no entendido como buenismo, que sería pues esa forma de ser majos simplemente, pero que no es amor realmente, ni es afecto real, porque está ignorando la verdad y está ignorando la justicia. Lo que hace es conjugar muy bien esos tres elementos para poner orden, llamar al pan pan y al vino vino y proseguir. La toma de decisiones de alguien asertivo, la diferenciación entre lo que conviene y lo que no conviene, también es mucho más clara en las personas que son asertivas. Ponen en primer orden la necesidad, digamos, de decir a lo que es bueno, bueno y a lo que es malo, malo, separarlo uno de lo otro y a partir de ahí empezar a gestionar las cosas de una manera distinta. Y eso hace que vivan las emociones de una forma diferente, que vivan sus familias de una manera distinta, que vivan sus amistades de una forma mucho más beneficiosa y podríamos continuar. Como ves, los beneficios entonces de utilizar esa navaja suiza, esa herramienta para el orden que es la asertividad, son muchísimos. Y como ves ahora también, reducirlo simplemente a si somos o no capaces de defender nuestros derechos, como decía, me parece una lástima porque creo que por exceso de simplificación nos estaríamos perdiendo el abanico de posibilidades que nos ofrece esa navaja suiza. Así que
Básicamente te quiero contar el mundo en 3 cajas. 2 de ellas ya te las he mencionado en estos 2 últimos episodios. Una es la caja de lo que llamamos personas pasivas, que no es que no hacen nada para resolver las situaciones de desorden, es que lo que hacen no termina de ser suficiente para poder verdaderamente ordenar la situación. Están las personas asertivas, que son quienes son capaces de manejarse en esos 3 elementos: verdad, justicia y amor, afecto, de una manera equilibrada, poniendo orden en las circunstancias. Y te menciono, con un poquito más de abundancia de detalles por primera vez, la tercera caja de la que no hemos hablado todavía, que es la caja de la agresividad. Agresivo no significa necesariamente que la persona pega o insulta. Esto, de nuevo, es una simplificación burda. Una persona que pega o insulta evidentemente es agresiva, pero hay otras 5.000 maneras de ser agresivo que no implican pegar o insultar. Por ejemplo, cuando utilizo la ironía o el sarcasmo como manera de comunicarme, cuando utilizo los silencios sangrantes para hacer daño a la otra persona y para poner orden a mi manera, cuando ignoro la verdad de las cosas en pro de mi propio egoísmo, por ejemplo, y otras 5.000 maneras, hacer uso de la envergadura física, por ejemplo, el gritar, el gesticular, determinado tipo de mohines que hacemos con nuestros rasgos, ¿no? Nuestros rasgos faciales en un momento dado, una mirada cortante, agresiva, demasiado incisiva. Todas estas cosas son múltiples formas en las que podemos ser agresivos. Y es súper importante, lo hablaremos en otro episodio, que seamos capaces de diferenciar muy bien y de ir a la médula de cada una de estas 3 cajas, porque no podremos movernos con fiabilidad y eficacia ni confianza tampoco dentro del mundo de la asertividad si no distinguimos muy bien las otras 2 cajas de esta en la que queremos desarrollarnos. Así que quédate por lo pronto con esa idea de que toda persona puede ubicarse de manera natural en una de estas 3 cajas. Casi nadie nace ni se desarrolla de partida en el de la asertividad, es algo que se aprende y se entrena a lo largo del tiempo. Solemos más bien caer de manera natural en una de las 2 extremas, o bien siendo pasivos o bien siendo agresivos, pero buena parte de la solución a muchas de las situaciones que tenemos de conflicto y de malestar y de desajuste pasarían porque todos nos aproximemos y nos instalemos precisamente en la caja de la asertividad. Me gustaría que pudieras ver esto que te estoy explicando como una especie de gafas 3D con las que puedas mirar al mundo y analizarlo de una manera distinta, porque todo lo que pasa alrededor, incluso muchas de las cosas que estás sintiendo, se explican dependiendo de la caja en la que estás y dependiendo de la caja en la que están las personas con las que tratas y pues te manejas en la convivencia cada día. Esas cosas que te hacen sentir mal a veces porque no estás poniendo orden son las que quizá están sucediendo con personas más invasivas o más agresivas, cuando te comportas de manera pasiva. Bien, si analizas esto en clave de esas 3 cajas, te vas a dar cuenta de que te va a servir como una herramienta diagnóstica potentísima y sobre todo como una buena hoja de ruta que te va a indicar cuáles son los siguientes pasos a dar para poder poner orden. Así que tienes que plantear, por ejemplo, una conversación incómoda con una persona por una cuestión de abuso. Mi sugerencia, desde luego, sería que lo hagas desde un plano asertivo. Vamos a procurar ser honestos con la situación, vamos a explicar qué es lo que no está funcionando a nivel de justicia, vamos a hacer una propuesta que sea más justa y lo vamos a hacer desde el afecto, desde entender que la otra persona también tiene sentimientos, tiene derechos, pero nosotros también los tenemos y necesitamos equilibrar la situación para que no se produzca abuso. Tráelo al plano de tus hijos, tráelo al plano de la pareja, al área del trabajo, por ejemplo, incluso a esos conflictos que tienes contigo mismo, porque nosotros también nos hablamos a nosotros mismos en términos pasivos, agresivos o asertivos, y nos vamos a dar cuenta de que con esta herramienta en la mano hay muchos ámbitos de la vida que vamos a poder conseguir equilibrar. Si utilizamos la asertividad como herramienta para el orden, te garantizo que hay muchas cosas en la vida que van a cambiar y te vas a preguntar seguramente, como me pregunté yo en su momento, ¿cómo he tardado tanto en poner esto en marcha? Espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas encontrado útil y te animo a que no te pierdas ninguno de los que están por llegar. Te voy a invitar también a que puedas visitar mi página web www.lidiamartin.com y que te suscribas para estar atento a todas las novedades. Esa es la plataforma desde la que vas a poder acceder a mucho contenido gratuito, a mis publicaciones, muchos descargables, también clases, acceso a mis redes sociales. Te animo
mismo a que puedas seguirme allí, puedas estar al tanto de todas las cosas nuevas que voy aportándote, que creo son contenido de valor y que luego podrás aplicar a tu vida cotidiana, a tu día a día. Esto es una reunión de expertos, no te olvides. Quizá yo soy experta en comportamiento, ¿de acuerdo? Pero tú eres el verdadero experto en tu vida, el que sabes qué cosas van a convenirte más, qué cosas te van a resultar más útiles. Así que no te pierdas ninguna de ellas y te veo en el próximo episodio de El Mundo con Otros Ojos.